La lírica, el grupo poético de 1927, Luis Cernuda. Este es el blog de La Hispaniola y yo soy Eduardo López Prieto. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que ver cuando hablamos de lírica, y de esto ya hablamos en la clase, es de que cuando leemos poesía lo que tenemos que buscar son sentimientos, ¿vale? Esta imagen que ven aquí es Hegel, que es un filósofo alemán, que es el que generó la teoría de los géneros. La teoría de los géneros literarios, que nosotros, bueno, no se la inventó él, porque todo esto en realidad parte de Aristóteles y otra serie de pensadores, también españoles, del siglo de oro, pero la teoría que nosotros seguimos en la actualidad tiene sus bases en Hegel, ¿vale? Entonces él habla, es el que inventa lo de la lírica, la narrativa y la dramática. Es esos conceptos desarrollados tal y como nosotros los concebimos en la actualidad, los desarrolla él. Y entonces él dice que la lírica está basada en los sentimientos. Dice la cita: la lírica es la necesidad de expresar lo que sentimos y contemplamos en nosotros mismos y en la manifestación de nuestros sentimientos. Lo que entra dentro de ese territorio en literatura es lo que nosotros llamamos lírica. Por tanto, como he subrayado yo ahí, lo que pueden ver es que se trata de los sentimientos y de las emociones. Cuando un texto se centra en mostrar sentimientos y emociones, decimos que es un texto lírico, aunque no esté escrito en forma de poema, ¿vale? Por eso se habla a veces de prosa lírica. Y de la misma manera, si una cosa escrita en verso, un texto escrito en verso, lo que cuenta son acontecimientos, por ejemplo, a veces en los romances, no diríamos que es un texto lírico, sino que es un texto narrativo. Por ejemplo, un cantar de gesta. El poema de Miocid no es un texto lírico, es un texto narrativo, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que importa no es si es prosa o es poesía, sino cuál es la materia, la finalidad que tiene el autor al acometer la obra. Bueno, una idea importante que hay que tener claro es que una idea, un poema, es la plasmación de un instante. Cuando nosotros vemos una narración es una sucesión de episodios, de acontecimientos que se desarrollan en el tiempo. Pero un poema generalmente se centra en un momento. Es como un cuadro, donde nosotros vemos la rendición de Breda, por ejemplo, de Velázquez, ¿no? Entonces se ve el cuadro de las lanzas, que recordarán, ¿no? Pues ahí se ven pues, los tercios españoles, allí con las lanzas, y, o sea, con las picas y todo esto, y vemos un momento, que es cuando se produce la rendición de los rebeldes flamencos, ¿vale? Por ejemplo, fíjense en la imagen que yo he elegido, que es cuando España se proclamó campeona del mundo, en el Mundial, y se ve justo el momento de alegría cuando se está recogiendo la copa, ¿vale? Entonces ahí nosotros diríamos que ¿qué es lo que se ve? La alegría. Si fuera que nos contasen el partido entero, sería un texto narrativo. Pero como de lo que se trata es de mostrar ese instante, entonces sería un texto lírico, ¿vale? También se puede mostrar en un cuadro. Generalmente un cuadro, como digo, es así. Ahí ven, por ejemplo, el Guernica de Picasso, donde lo que se pretende mostrar es el dolor en múltiples manifestaciones, ¿verdad? Bien. Igual ocurre, por ejemplo, con los grabados. Ahí, por ejemplo, vemos el famoso de Goya que dice el sueño de la razón produce monstruos. Y también la piedad de Miguel Ángel, ¿no? Se ve a la Virgen María recogiendo a Jesús en sus brazos y es el cuadro de la piedad, ¿verdad? Que es uno de los temas típicos de las esculturas. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando vayamos a comentar o a leer un poema nos lo tenemos que plantear así. Es decir, tenemos que poner en nuestra mente como si fuésemos a ver un cuadro, no como si fuésemos a recibir una historia, que es el error que mucha gente comete. Tratar un poema como si fuera un argumento, un cuento que se les está contando. Y no se nos está contando eso. El poema trata de un señor que le pasó, no, eso no trata de eso. Lo que hace es la expresión de un sentimiento, ¿vale? Bueno, el primer concepto que tenemos que tener claro entonces es qué es la voz poética. Y la voz poética es quien enuncia ese sentimiento o esas ideas. Es decir, cuando vayan a hacer el trabajo, por eso en el trabajo ha de exponerse todo ha de explicarse el contenido de un poema tomando como eje la voz poética. Es decir, que las tres primeras palabras que hay que escribir, o las 6 son en este poema, la voz poética, eso es lo primero que hay que poner. Porque es el eje a partir del cual nosotros vamos a explicar qué es lo que el poema dice, ¿vale? Bueno, también en vez de la voz poética podemos decir la expresión el poeta.
¿Por qué decimos el poeta? Y también se puede poner el nombre del poeta. Pero eso ya, en realidad, a mí me gusta menos. ¿Por qué? Porque no es general. Cuando nosotros, por ejemplo, digamos cernuda, cernuda se puede decir, porque si hay una identificación entre la voz poética o hay una pretendida identificación entre la voz poética y la persona. Pero en muchas poesías esa identificación no existe, sino que es el poeta, la persona de carne y hueso, monta una voz poética que no es él y que declaradamente no es él. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si nosotros sacásemos aquí el romance, me parece que se llama de la infiel o algo así, de Lorca, dice, y yo me la llevé al río pensando que era mozuela, pero tenía marido. Es conocidísima la homosexualidad de Lorca. La voz poética no podía... Y Lorca dice que una noche de feria a una mujer se la llevó al río, no sé qué. Eso sería absurdo. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque eso no ocurrió. De igual ocurre con la poesía de encargo o cuando directamente el poeta de carne y hueso finge que es quien no es. Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos. Tenemos a Espronceda. Espronceda habrán leído la canción del pirata, con 100 cañones por banda, viento en popa toda vela, todo lo que sigue, ¿no? Bien. Ese poema, Espronceda no era pirata, podía identificarse con el sentimiento del pirata, pero no era un pirata. No podemos hacer una igualdad como si fuera una ecuación Espronceda igual pirata, porque es que no es verdad. Y también está la foto de Fernando Pessoa, que es un poeta portugués que directamente, él decía que el poeta en realidad lo que hacía es un fingidor, en el sentido de que cuando alguien se pone a escribir, en su trato con su familia, pues es el padre, es el hijo, es el hermano, es el cuñado, es el amigo de sus amigos, pero cuando se pone a escribir da su cara de poeta, por así decirlo. Todos somos de alguna manera poliédricos, es decir, ustedes no se comportan igual delante de sus padres, ni delante del amigo X, ni delante del amigo Y, es decir, en función de con quién estamos, actuamos de una manera u otra. Vale, pues el poeta cuando se pone a escribir es un ser humano que de repente en ese momento se aísla de otras facetas de su vida, por así decirlo, que no influyen. No sabemos si es un glotón cuando come o si le gusta beber, si es un alcohólico. Eso no tiene importancia. Lo que importa es su faceta como poeta. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, aunque esté contando su vida, él va a darnos la cara que a él le parece que un poeta debe tener. ¿De acuerdo? Bueno, está por un lado el yo poético, por otro lado está el tú poético. ¿Qué es el tú poético? Es la persona, el objeto o el ente al que se dirige la voz poética. Es decir, cuando nosotros, el poeta, escribe el poema, nosotros nos vamos a encontrar con que en ocasiones es una dama. En la poesía clásica del siglo de oro, la poesía amorosa se dirige a una dama. Esa dama generalmente es una dama idealizada, no es una dama real. Es decir, Petrarca, por ejemplo, a Laura, pues la vio a lo mejor 3 veces en su vida y le dedicó un cancionero entero y estuvo años escribiéndole poemas. No la conocía en realidad. Garcilaso conoce a Isabel Freire en la boda del emperador Carlos V, le escribe todos los sonetos y la ha visto 2 veces. Y ha estado con ella a lo mejor 1 hora. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, que era una mujer totalmente idealizada que no se correspondía con una mujer real. La dama, quiero decir, renacentista, ¿no? También hemos puesto, por ejemplo, a Dios. El otro día vimos un poema de Machado donde se dirige a Dios. Y Dios no deja de ser una idea. Quiero decir que cada ser humano tiene una idea de Dios. Las religiones unifican de alguna manera esa idea, ¿no? Es decir, que el Dios cristiano, pues la religión unifica y todo el que cree en el Dios cristiano tiene una serie de características ese Dios, ¿no? Que va a ser distinto como si uno cree en Júpiter, creían los romanos, o creían en Venus. ¿Entienden lo que quiero decir? Vale, y luego está la colectividad. En ocasiones el poema se dirige a una colectividad. Por ejemplo, los himnos, por norma general, el himno de Francia, por ejemplo, a las armas, ciudadanos, está dirigiendo a una colectividad. Ese es el tú poético. En otras ocasiones el tú poético es difuso, que es muy normal también. Se dirige más o menos a toda la humanidad, a todos los lectores, a cualquiera en ese momento y por los siglos de los siglos que vaya a leer ese poema. ¿Vale? Entonces ese sería el tú poético. Luego estaría el objeto poético. Entonces es la persona, el objeto o situación que origina los sentimientos en la voz poética. Es decir,
va a ser uno de los elementos que tenga que ver con el tema de la composición, ¿vale? Ese objeto poético que ha generado esos sentimientos puede coincidir o no con el tú. Me explico. Fíjense que yo he mantenido la imagen de la Venus de Botticelli. Vale, se puede dar la circunstancia, y de hecho se da con mucha frecuencia en la poesía del siglo de oro, que el objeto poético y el tú poético sean lo mismo. Es decir, mi objeto poético es la dama y además es que le dirijo el poema a la dama. ¿Entienden? Pero yo puedo hacer un poema que trate sobre una dama y contarle a un amigo lo buena que es. Entonces, el objeto poético sería la dama y el tú poético sería el amigo. ¿Entienden el concepto? El objeto poético es de qué es de lo que se está hablando, el tú poético es a quién se le está hablando. ¿Vale? Que pueden coincidir o no. Entonces, el objeto poético puede ser una dama, puede ser un edificio, que un edificio que generalmente cuando es un edificio o un objeto es porque ese objeto simboliza algo, ¿vale? Y puede ser también pues una situación social. Aquí, por ejemplo, vemos al campo de concentración de Auschwitz, cuando fue liberado por las tropas rusas, y se ve a los niños allí pues, mostrando sus manos con los tatuajes en los antebrazos que les habían puesto, ¿no? Vale. Bueno, entonces, ¿qué tipo de sentimientos tenemos que buscar? Y esta diapositiva es importante. Hay si ustedes entran en internet o consultan libros de psicología, verán que hay un montón de libros donde se clasifican los sentimientos, ¿vale? Yo he cogido una clasificación que me ha parecido más o menos acertada, pero que no es la única. Entonces dice, sentimientos positivos que existen. Pues dicen los psicólogos, el amor, la alegría, la amistad, la esperanza, el placer, la intriga, la sorpresa y el orgullo. Esto sería como sentimientos positivos. Sentimientos negativos, el odio, la animadversión, la ansiedad, la vergüenza, la tristeza, el miedo, la ira, el cansancio. Bueno, eso quiere decir que si seguimos esta clasificación, que hay más, cuando leemos un poema tenemos que ver cuál de esos sentimientos está presente. El amor, la alegría, la tristeza. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hay que buscar, no la historia. Luego ya veremos que la tristeza se produce por algo. Pero lo que nosotros tenemos que centrarnos es cómo refleja la tristeza el poeta. Porque el algo tiene su influencia, pero lo fundamental que va a hacer que nosotros conectemos con ese poema o no es que veamos que ese sentimiento está bien expresado. Si nosotros, lógicamente, no hemos sentido el odio nunca, va a ser muy difícil que nosotros sepamos si el poeta está reflejando bien el odio. Esto es igual que si yo, por ejemplo, veo un cuadro de una catarata y no he visto una catarata en mi vida, pues no puedo decir, este tío qué bien pinta las cataratas. Si tú no has visto una catarata nunca, ¿cómo sabes si la pinta bien? ¿Entiendes lo que quiero decir? Vale. Y hay que darse una cuestión que también es importante. Por un lado, los colores tienen matices. Aquí nosotros, por ejemplo, vemos el azul y el rojo y vemos un montón de matices dentro de los colores. Bueno, por los sentimientos ocurre igual. La alegría, por ejemplo, no es lo mismo decir que una persona está contenta, que está alegre, que está jubilosa, o que está estática, o que está en el éxtasis. No es lo mismo. Y no es lo mismo decir que una persona está apenada, que está triste, que está deprimida, o que está desesperada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros identificamos en una primera lectura cuál es el sentimiento, en las siguientes lecturas lo que tenemos que hacer es calibrar, matizar ese sentimiento. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Yo aquí, por ejemplo, he puesto dos sentimientos que son los más comunes que aparecen en la poesía clásica. Bien, entonces tenemos por un lado estaría el amor. Y dice cariño, afecto. ¿Esto de dónde lo he sacado? Pues lo he sacado de un diccionario ideológico. Hay unos diccionarios que se llaman ideológicos que las palabras no están colocadas por orden alfabético, sino que están colocadas por asociaciones. Entonces ustedes buscan la palabra amor y salen todas las palabras asociadas al amor. Y salía cariño, afecto, apego, ternura, pasión, adoración, afición, predilección, querer, ruptura, fidelidad, lealtad, compañerismo, aprecio, idolatría, debilidad, enamoramiento, flechazo, estimación, inclinación, querencia, capricho, donjuanismo, derretimiento, declaración, piropo, requiebro, conquista, seducción. ¿Se dan cuenta? Es un campo asociativo. Nosotros vemos esto otro, sería tristeza,
pena, desconsuelo, aflicción, amargura, melancolía, pesadumbre, pesar, quebranto, Bien, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vayamos a realizar el trabajo sobre cernuda o estemos leyendo poesía, una cosa que puede ser útil es acudir a un diccionario ideológico. Y cuando veamos cuál es el tema, pues nosotros podemos calibrar mejor de qué se está hablando si somos capaces de definir exactamente cuál es el sentimiento que se está reflejando. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer el trabajo? ¿Cómo tienen que hacer el trabajo? Lo primero tenemos que hacer una lectura, como pongo yo aquí, atenta y en oleadas. Es decir, nosotros nos plantamos delante de un cuadro y nosotros si vamos a un museo y vamos a ver un cuadro, no vemos el cuadro y nos vamos. Eso no es así. Nosotros hacemos una primera lectura donde lo que vamos a hacer es, lo primero que vemos es nos hacemos una composición general. Imagínense que ven un cuadro o que ven un edificio. Ustedes entran en un edificio, entran en un estadio y de repente lo primero que hacemos es ver la enormidad que eso tiene. La hierba, no sé qué, nos hacemos una idea, ¿no? Las gradas, tal, el público que ya está por allí. Bien, pues esto es igual. Nosotros entramos dentro del poema y nos vamos aclimatando al poema poco a poco. Hasta que ya nos vamos a ir, vamos fijándonos en una serie de elementos que son a los que tenemos que tener la atención. Yo, por ejemplo, pues digo, voy con alguien al fútbol y le digo, tú lo que no te puedes perder es el balón. Eso es así, por norma general. Pues entonces nosotros en un cuadro lo primero que hacemos es, entonces hay que decirle, mira, el balón es eso, ¿ves ese redondo que está por allí dando bote por el césped? Eso es el balón, eso no lo pierdo de vista. Porque ahí donde está el balón es donde está la acción, realmente. Hay más cosas, pero si no, como si uno va a una corrida de toros, pues ¿en qué hay que fijarse? Pues en el toro. Hay otras cosas, lógicamente, pero si no se fija en el toro, pues ¿a dónde vamos? Bueno, entonces decíamos, lectura atenta y no le das. La primera lectura, lo que hacemos es que nos vamos a fijar en la métrica, ¿vale? Es decir, que aquí es donde nosotros vamos leyendo, vamos captando ya cosas, pero esa primera lectura la vamos a dedicar a la métrica. Bueno, vamos a ir haciendo aquí. La primera, la métrica. Bueno, la primera lectura es la métrica. Tenemos que ver, primero medir los versos. Con los versos, atención, porque podemos creer que es un verso libre y no lo es. Voy a explicar aquí ahora una cosa que esto está en la presentación, pero no está escrito. No sé si lo han visto otros años o no. Nosotros hablamos, por un lado, de los versos que no son libres. O sea, los versos libres, que son los de que cada uno tienen una medida distinta. ¿Eso años anteriores lo han visto o no? Versos libres. Vale, pues el verso libre puede haber un verso que sea de 4, luego un verso de 8, luego un verso de 7, luego un verso de 15, etc. ¿Vale? Son los versos libres. Las estrofas, por tanto, tampoco son estrofas que se sigan, porque si el verso es libre, pues lógicamente la estrofa es libre. Bien. Luego estaría el concepto del verso que no es libre. Es decir, que nosotros cuando estamos leyendo el poema empezamos a ver, dice, este tiene 7, este tiene 7, este tiene 7, pues está claro que van todos a 7. Cuando vemos un verso, que esto ya se lo expliqué yo en primero, pero a lo mejor se les ha olvidado, cuando vemos un verso que no tiene 7, es que tiene 7. Me explico. Estamos hablando de poetas que se han ganado la vida o que han pasado a la historia de la literatura porque escriben bien. No les van a dar un verso que tiene 7 y otro que tiene 8. Todos tienen 7. Y son ustedes los que tienen que utilizar las licencias métricas, que se las tienen que saber, para que el verso les dé 7. Es decir, que nosotros no vamos a ver qué es lo que da el verso. Nosotros nos hacemos una idea y decimos, estos son de 7. ¿Vale? Entonces están los versos que son medidos y que los versos más importantes que tienen que dominar son el verso de 8. ¿Por qué? Porque es el verso popular español. ¿Vale? El verso de 8. El verso de 8 es el verso, nosotros cuando hablamos hacemos grupos fónicos. El grupo fónico del español normal oscila en torno a las 8 sílabas. Por eso las coplas populares españolas, los romances, generalmente son de 8 sílabas. Porque naturalmente los españoles, al hablar, hacemos grupos de 8 sílabas. ¿Vale? Entonces, el verso popular español, por antonomasia, es el de 8. ¿De acuerdo? Cuando un poeta culto emplea el de 8, es lo que quiere darles un matiz popular a su poesía. Fingir, de alguna manera, que su poesía es una poesía que nace del pueblo, que no es una poesía culta. ¿De acuerdo? Vale. Entonces ese es el verso de 8. El otro verso
que es abrumadoramente dominante en la lírica es el verso de 11 sílabas. El verso de 11 sílabas es el verso que parte de la tradición clásica latina, adaptada al español y a todas las lenguas europeas. Cuando un poeta utiliza el verso de 11 sílabas, lo que nos está diciendo es que él quiere formar parte de esa tradición culta. ¿Entienden la diferencia? Yo utilizo el verso de 8 y lo que quiero es meterme dentro del alma popular. Yo utilizo el verso de 11 y lo que estoy diciendo es que yo quiero formar parte de una corriente que nace en la poesía latina y que sigue en el Renacimiento con los italianos y de ahí se extiende por toda Europa. De tal manera que el poema culto por excelencia es el soneto. Y tenemos grandes sonetistas, lógicamente en español, en italiano, en francés, en inglés. ¿Entienden? El verso cultural europeo, podríamos decir, y que se da cuando hay una identidad europea, una unidad europea, es el verso de 11. Entonces, el verso de 8 es español, el verso de 11 es europeo. ¿De acuerdo? El verso de 11 está asociado al verso de 7, que es otro verso culto. Es decir, un poema cuando está hecho en versos de 7 o en versos de 11, decimos, pues este es un poeta culto. Y luego está el verso de 14 sílabas. El verso de 14 sílabas se inventa en Francia, son los alejandrinos. ¿Por qué se llaman alejandrinos? Porque en España el primer poema que se hizo en versos de 14 fue el libro de Alejandro Magno, el libro de Alexandre. Y se llamaron los versos alejandrinos. Ese tipo de verso se deja de utilizar después de la Edad Media y se reencuentra o se empieza a utilizar otra vez en el modernismo, Rubén Darío, ¿vale? Con lo cual, cuando un poeta emplea verso de 14, por ejemplo, si ven versos de 14 de Cernuda, está uniéndose a la tradición del poeta nicaragüense Rubén Darío, que es el poeta que, digamos, da el salto a la modernidad, a la poesía hispana, ¿de acuerdo? Entonces, Juan Ramón Jiménez es seguidor de Rubén Darío y quienes hayan leído Luces de Bohemia, ¿quién de aquí ha leído Luces de Bohemia? Sale el propio Rubén Darío y es tratado con mucho respeto por Valle Inclán, porque podríamos decir que es el fundador de la poesía española moderna. Rubén Darío estuvo viviendo por toda España y América, o sea, vivió en España, en Argentina, lógicamente en Nicaragua, y es un defensor de la unidad panhispánica, podríamos decir, ¿no? Entonces es un poeta muy importante para la historia de la literatura española. Bueno, entonces tenemos que ver cuál es el verso que es. Los hay luego de 13, de 12, de tal, pero los más importantes son los que les acabo de decir. Si en el trabajo de Cernuda no salieran versos de ese tipo, tienen que buscar cuál es la historia de ese verso. Porque cuando el poeta lo elige, lo está eligiendo por algo. ¿Entienden? Por ejemplo, el verso de 12. El verso de 12 es el verso español culto, el verso castellano, hasta el siglo XV. Cuando un poeta emplea verso de 12, lo que quiere es, por alguna razón, dar un aire a la poesía que nos lleve a la Edad Media castellana. ¿Entienden? Entonces se hace con una voluntariedad por algo. El Guernica está pintado en blanco y negro a propósito. ¿O es que se creen que se quedó Picasso sin rojos y amarillos? Lo pintó en tonos que donde esté colores, otro tipo de colores, porque a él le pareció que al tema le iba bien eso. ¿Entienden lo que quiero decir? Pues esto es igual el verso. Tienen que buscar en el verso por qué ha usado ese verso y no ha usado otro. Y hay una razón. Bueno, ahora, hemos hablado también del verso libre. ¿Qué es lo que quiere decir el verso libre? El verso libre lo que quiere decir es que ese poeta no se ajusta a normas. Su talento creativo no tiene por qué ajustarse a normas, no sigue a nadie. Es como si dijéramos, yo valgo porque yo lo valgo. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces hago el verso libre. Y además da un aire de modernidad. Era lo moderno. Nosotros ahora empleamos verso libre y es diferente. Pero cuando se empezó a hacer verso libre era como si dijésemos una ruptura con todo lo anterior. El poeta lo que estaba diciendo es que él quería entrar a formar parte de una literatura nueva, que no se había hecho nunca. Era como un transgresor, podríamos decir, de las normas anteriores, ¿vale? Y luego está el verso fluctuante. Atención a esto. Aunque a ustedes les parezca que el verso es libre, en ocasiones el verso no es libre, sino que es un verso que se llama fluctuante. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor hay 20 versos y hay de esos 20, 12 son, por ejemplo, heptasílabos. Son versos de 7. Pues eso quiere decir que el verso en realidad está fluctuando en torno al 7. ¿Entienden lo que digo? Es decir, que tienen que medir todos los versos, aunque les parezca que no son libres. Que son libres, perdón, porque puede que no sean libres.
y que, hombre, si resulta que hay 3 de 5, 3 de 6, 4 de 7, entonces no está fluctuando, es que es libre, ¿entiendes? Pero si resulta que de 20 versos, 12 son heptasílabos y los otros son otro tipo, entonces no es libre, eso está fluctuando. ¿Entiendes la idea? Vale. Y a partir de ahí llegamos a unas conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Las que yo les acabo de decir. Este señor emplea el heptasílabo por tal razón. Este señor emplea el alejandrino por tal razón. Y en función de esto, toma estas decisiones. Esas son las conclusiones. Vale, está claro el primer apartado del trabajo que hay que hacer, ¿no? El siguiente. La segunda lectura. Nosotros ya hemos hecho la métrica, al poema que nos ha tocado, y nos vamos a la segunda lectura. Identificar quién habla. En el caso de Cernuda, creo, de lo que yo sé de la poesía de Cernuda, que yo no soy un especialista ni muchísimo menos, o sea que yo he leído en realidad 4 poemas, lo que tenemos que hacer es ver, por norma general va a ser ese alter ego de su propio yo del que hemos hablado antes. Porque Cernuda sí está en esa tradición romántica que se da a partir del romanticismo, donde hay una cierta identificación entre vida del poeta y poesía, ¿vale? Entonces, por norma general, tenemos que ver quién habla. Y también, de paso, como dijimos ayer, en qué momento de su vida nos está hablando. O sea, aquí ya tenemos que entrar un poco en conocer la biografía. ¿De qué habla el objeto lírico y a quién se dirige? En esta segunda lectura es como cuando hemos dicho antes de salir al campo y ver los ejemplos, o sea, ver el poema en general, ¿entienden? Todavía no nos centramos en nada, sino simplemente lo que sí que tenemos que tener cuando esa lectura está hecha, en nuestra hoja, tenemos que tener apuntado, el yo es tal, el objeto lírico es este, se está hablando de esto, ¿vale? Y se dirige, pues, por ejemplo, a la colectividad, a todos los lectores que pueda tener en el futuro, ¿vale? Entonces, ¿quién habla, qué dice y a quién se dirige? El yo poético, los sentimientos y las ideas y el tú poético. Vale. La tercera lectura. La tercera lectura lo que hacemos es ya la estructura interna. Es decir, igual que hemos tomado el texto antes de Manuel Vicent y hemos estado viendo las partes que tenía, pues nosotros tomamos el poema y vemos las partes que tenía. Y ya vamos preparando la diapositiva. Es decir, que todo esto, lo lógico es, redacto el texto, preparo la diapositiva. Hago la métrica, redacto el texto, preparo la diapositiva. ¿Entienden? Ahora, cojo el texto entero, hago la primera lectura, cojo el texto entero y lo pongo en una diapositiva. ¿Hago la estructura? Pues ya señalo en colores cada parte. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es que ya tenemos que leer más atentamente, porque tenemos que ver cómo ese objeto poético, ese tema, se ha ido dividiendo en partes. ¿De acuerdo? Vale. En la cuarta lectura, nosotros lo que hacemos es que nos vamos a centrar ya en ese tema, de qué se está hablando, y vamos a situarlo dentro de un género. ¿El género qué es? El género en literatura es una forma y un contenido, que están unidos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros decimos un contenido, ¿no? Y es la historia de una persona, es la historia de una persona a la que le persigue el destino hasta que le destruye, ¿vale? Ese es el contenido. Y la forma es teatro. ¿Cómo se llama ese género? La forma es teatro, es decir, como eso nosotros lo percibimos, es a través de unos actores en un escenario. Y la historia trata de una persona a la que le persigue el destino hasta que lo destruye. La destruye, mejor dicho. Eso se llama una tragedia. ¿Vale? Es una tragedia. El destino persigue al héroe hasta que lo destruye. O a la heroína. ¿Vale? Bueno, entonces cuando buscamos el género, queremos decir, el poema, claro, ya vemos que el género es lírico, va a ser un género lírico. El género lírico, por ejemplo, cuando se habla de la muerte de un ser querido, ¿cómo se llama ese poema? ¿A qué género pertenece? ¿Quién lo sabe? Por ejemplo, las coplas de Jorge Manrique. Elegía. Decimos, el género es una elegía. Nosotros cogemos y vemos una poesía que está hecho para alabar a una persona triunfalmente, a una persona, a un deportista, a un equipo, a un país. ¿Cómo se llama esa poesía? Un himno. Un himno. Los himnos empiezan cuando Píndaro, un poeta griego, empieza a hacer
poesías a los que ganan en las Olimpiadas, los himnos triunfales, ¿vale? Vale, cuando nosotros alabamos algo, decimos es una oda, ¿entienden? Todo eso tiene un nombre. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el género de la poesía que estamos comentando. Se trata de poesía amorosa, se trata de poesía funeral, poesía patriótica, ¿de acuerdo? También. Vale. Y entonces tenemos que profundizar en cómo es el sentimiento. ¿Es amor? ¿Qué tipo de amor? ¿Por qué se produce ese amor? ¿Vale? Y el tú lírico, pues la caracterización de cómo es ese tú. ¿Es femenino? Vamos a poner un poema de amor. ¿El tú es femenino o es masculino? Es decir, se está dirigiendo a una, por ejemplo, el año pasado vieron las jarchas, vale, las jarchas, yo no sé si ustedes lo saben, pero si no se lo digo yo, las escribían hombres. La voz poética de las jarchas, ¿qué era? Femenina. ¿Y el tú poético qué era? Pues a veces era femenino y a veces era masculino, porque hay jarchas en las que una mujer, que la voz poética siempre es femenina, se dirige a su madre, por ejemplo. Y dice, ay madre, cuánto le quiero, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Generalmente se dirige a una mujer y en ocasiones un hombre. Entonces, nosotros tenemos que caracterizar ese tú lírico, pues es la madre. Ya, bueno, ya si nos dice que tiene la madre 40 años, es morena y no sé qué, pues también lo podemos, pero eso va a ser raro. Por norma general, va a hablar un poco en general, ¿no? Vale. ¿Cómo reconocemos el tema? Empezamos a leer el poema y decimos, ¿esto de qué trata? Porque hay veces que la poesía es hermética. Entonces, por las que se repiten unas mismas palabras, por la presencia de isotopías. ¿Qué son isotopías? Repetición de palabras con significados similares, es decir, que están más o menos asociadas, ¿entienden? Bueno, y ahora una vez visto un poco de cómo se hacen las lecturas del poema, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en la época de Cernuda que les pueda servir para hacer el trabajo. Bueno, nosotros entramos ahora en una época de autores que son muy importantes. Hay algunos críticos literarios que nos dicen que estos poetas son los... conforman la generación que está casi en pie de igualdad con el siglo de oro. Y lo llaman, por ejemplo, la generación de plata, diciendo que son algo inferiores a Góngora, a Quevedo o a Lope de Vega, pero que son poetas muy importantes en la historia. Aquí ven la foto, está Rafael Alberti, luego está Vicente Aleixandre, luego está García Lorca y luego está Luis Cernuda. ¿Vale? Hemos puesto a estos en la foto, en el grupo del 27 lo conforman más autores, pero estos son los que son andaluces. Y esta es la razón por la que he puesto estos en la foto y no otros. Bueno, vamos a ver un poco el contexto histórico-social en el que se da esta poesía. Vemos la Semana Trágica, de la que algunos ya hemos hablado en otras ocasiones, el asesinato de Cánovas, el presidente del gobierno, que asesinaron entonces varios presidentes del gobierno, los anarquistas. Nos damos cuenta con que estos poetas van a vivir en su adolescencia la Primera Guerra Mundial, que fue una conmoción tremenda, porque nunca había habido millones de muertos en una guerra y en esta ocasión se producen, la Revolución Rusa, el surgimiento de las teorías del psicoanálisis, que esto va a tener mucha influencia en estos autores. Tengan ustedes en cuenta de que a partir de que surge Freud, surge la idea, que por ahora seguimos creyendo en ella, a lo mejor es mentira, pero seguimos creyendo en ella, como que hay unos acontecimientos que ocurren en nuestra infancia más temprana, de los cuales no somos conscientes, porque no sabíamos hablar, porque no tenemos memoria de ellos, pero que se quedan grabados en nuestro inconsciente. Esos acontecimientos pueden ser positivos o pueden ser negativos, pero esos acontecimientos son los que van a conformar nuestra personalidad básica, ¿vale? Y eso es lo que formaría ese mundo, se expresaría a través de las pulsiones. Esto lo han estudiado ustedes, porque a lo mejor estoy explicando cosas que ya saben, lo que es el yo, el super yo, el ello, ¿eso lo han estudiado? ¿No? Vale, pues se supone que nosotros tendríamos tres partes dentro de nuestra personalidad, ¿vale? Entonces esas tres partes de la personalidad son el yo, que es la realidad, lo que es, bueno, pues está este ordenador, las llaves, lo que es la realidad, la realidad que nosotros pisamos, ¿de acuerdo? Luego estaría el super yo. Entonces cuando nosotros nacemos, lo que somos ello. ¿Qué es el ello para Freud? El ello son lo que sería parecido a Schopenhauer, la voluntad, nuestros deseos, nuestras pulsiones, lo que nosotros queremos, en este caso la alimentación, ¿de acuerdo?
Bien, entonces ese sería el ello. Después del ello, lo que surge es que nosotros vamos tomando conciencia de nosotros mismos. ¿De acuerdo? El bebé llega un momento en que dice, ah, mira, es que yo soy alguien. Soy alguien separado de este muñeco, soy alguien separado de la cuna, ¿entiendes? Y lo tercero, ese es el yo. Y la tercera parte de la personalidad es lo que llaman super yo. El super yo es el sentido del deber. Son las normas sociales. Y eso es cuando vamos creciendo, nuestros padres nos dicen, esto no se hace, esto está mal, esto está bien, ¿entienden? ¿De dónde surgiría, por ejemplo, la idea del pecado? ¿De dónde surgiría? ¿De esas tres partes, de cuál surgiría la idea del pecado? ¿De cuál? Del super yo. Del super yo. Entonces, para Freud, una personalidad equilibrada es la que tiene esas tres facetas de manera equilibrada. Si una persona no tiene super yo, va a ser un delincuente, porque va a ser una persona, si además no tiene sentido de la realidad, entonces ya es un salvaje que va por la calle. Puede ser un violador, un asesino, que en cuanto tiene una pulsión, este me cae mal, boom, lo mata, porque no tiene super yo. Si una persona tiene mucho super yo, puede ser una persona que esté muy reprimida, sexualmente o en el terreno que sea. Lo único que hace es seguir normas, pero nunca sigue sus deseos. ¿Entienden? Entonces, lo que se busca es un desarrollo armónico de la personalidad. Como estas teorías entonces eran muy modernas, lo que ocurre es que la gente, los poetas, la empiezan a oír y claro, muchas personas dicen, oye, pues mi yo interior, al fin y al cabo, ¿de qué trata la poesía? De lo que sentimos. Pues van a verse identificados con las teorías de Freud, ¿vale? Y van a creer entonces en que una de las ideas de Freud es que ese mundo interior se expresa a través de los sueños. Que muchas veces deseos inconfesables que nosotros mismos a lo mejor ni sabemos que tenemos, se expresan a través de los sueños. Y nos despertamos soñando y decimos, ¿cómo he soñado yo esto? Pues porque es una cosa que en realidad deseamos o porque es una cosa que le tenemos pánico por algo. De ahí que, por ejemplo, estos psiquiatras empiecen a desarrollar la técnica de la hipnosis. Se supone que la hipnosis nos hipnotizan y nos llevan a ese estadio que ya hemos olvidado, donde somos bebés prácticamente, o niños de 2 años. Y si, por ejemplo, una persona ha tenido un trauma, pues se le lleva a que reviva ese trauma de tal manera que, no, pues lo que le pasó fue esto. ¿Entienden? Han seguido un poco la idea, ¿no? Entonces, de aquí surge el surrealismo, el superrealismo. El superrealismo intenta que todo ese mundo del inconsciente, que se hace en acciones que hacemos inconscientemente y se expresa a través de los sueños, aparezca en la pintura y aparezca en la literatura. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bueno, luego estaría la teoría de Einstein, la de la relatividad, o la teoría atómica de Rutherford, que yo no sé si ustedes estudian este modelo atómico o no. ¿Sí? Vale, pues este modelo atómico se descubre en esta época. Bueno, de aquí van a surgir las vanguardias, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, etcétera, que va a intentar buscar el interior del alma de las personas. Por eso importa poco o importa menos si pintan bien o mal. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque no es el objetivo de la poesía no es tanto mostrar la realidad externa como mostrar los estados internos de las personas. ¿Entienden? Entonces, lógicamente, ese cuadro de Dalí, los relojes no son así. Pero ahí Dalí está expresando algo que nosotros tenemos que captar a través de esos relojes que están, pues, como si fueran de plastilina, ¿verdad? Bueno, se produce la crisis de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Estos son los acontecimientos, aquí vemos, por ejemplo, la proclamación de la República, la Puerta del Sol, la Revolución de 1934, que es un golpe de Estado, una revolución que hace el PSOE contra el gobierno republicano en 1934 y que es reprimido por el ejército. Franco llevó las tropas desde Marruecos hasta Asturias para reprimir esa revolución que había triunfado en Asturias y en Cataluña. Y luego ya la guerra abierta entre 1936 y 1939. Vale. Bueno, etapas. Estos poetas tienen 3 etapas, todos los del 27. Una etapa que ya hablan del arte deshumanizado. Entonces, cuando hagan la poesía de Cernuda, tienen que ver, mi poema es anterior. Cernuda, a lo mejor las etapas no son exactamente así, pero generalmente es hasta que empieza la República, 1931, ¿de acuerdo? Entonces, hasta esa época se habla del arte deshumanizado. ¿Qué quiere decir esto del arte deshumanizado? Que lo tendrán que buscar en Cernuda. Pues que es un arte que sobre todo se
busca hacer poesías técnicamente muy buenas y que sean muy herméticas y difíciles de entender. Eso es la deshumanización del arte. Ortega y Gasset llamaba arte deshumanizado aquel que una persona sin formación cultural no podía entender. Nosotros vemos, por ejemplo, un cuadro del siglo... Cualquier persona entra al Museo del Prado y ve un cuadro del siglo XVI y lo entiende. Ve un caballo, ve un señor montado en un caballo, pone el rey Felipe IV y lo entiende clarísimamente. ¿Entienden? Ustedes ven un cuadro a partir del siglo XX y a lo mejor no lo entienden. No saben qué es lo que quiere decir. Yo, por ejemplo, estuve en una exposición en Londres una vez que era una serie de cuadros que no estaban ni pintados. Estaban los lienzos metidos dentro del marco y con un cúter el pintor lo que había hecho ha sido romper los marcos. Ya está, esa era la exposición. Había otro que lo que había hecho era que había colocado un pico, una pala y un capacho de estos que utilizan en la construcción y uno de estos, un taladrador de estos que hacen todo. ¿Entienden lo que quiero decir? Vale, pues lo tenían todo allí tirado en una sala y usted lo veía y entonces yo le pregunté al que estaba por allí y dice esto. Dice, no, esto viene el artista viene todas las mañanas y lo cambia de sitio. ¿Qué le parece? Eso en teoría era el arte. Entonces, ese es el arte deshumanizado. El arte deshumanizado es lo que llama Ortega y Gasset a un tipo de arte que la mayor parte de la población no comprende y además hasta le desagrada. Porque yo realmente entro a un museo y veo 20 cuadros que con el cúter haber roto un lienzo y digo, esto ¿cómo puede decir? ¿Entiendes lo que quiero decir? Y a este tío le han pagado, yo que sé, 1.000.000 de euros por romper 7 cuadros. O sea, a mí es que me da hasta un poco de grima. ¿Entiendes lo que quiero decir? Bueno, pues eso es el arte deshumanizado. Aplicado a la literatura no es tan exagerado, pero lo que sí ocurre es que es una poesía que las personas que no tienen formación poética les cuesta mucho trabajo entrar en ella. Y esa es la época del arte deshumanizado. Después llega el arte social, una época en la que se intenta, por la cuestión política, muchos de estos poetas que han estado aislados de la sociedad, que han vivido en su mundo de poetas, de repente dicen, ahí va, si resulta que está la gente haciendo huelgas, manifestaciones y nos encaminamos a una guerra civil alegremente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hacer un arte distinto que es ya más fácilmente comprensible y que en algunas ocasiones, por ejemplo en el caso de Rafael Alberti, va a ser arte abiertamente social, ¿vale? Y después llega la guerra civil y el exilio. Este grupo de poetas, que eran muy amigos y tenían muchísima relación, porque una cosa que no les he dicho es que convivían en la residencia de estudiantes en Madrid, muchos de ellos se habían conocido. Era como un colegio mayor, ¿de acuerdo? Y entonces conviven allí y se hacen amigos personales, ¿vale? Y cuando llega el exilio, pues cada uno se va a un sitio. Con lo cual, inician una trayectoria personal y además, en la mayor parte de los casos, fuera de España. Con lo cual, pues uno vive en México, otro en Estados Unidos, otro en Inglaterra. Las comunicaciones no son como las de ahora, lógicamente. Y además, cada uno entra en un contexto distinto. Se entera uno de los problemas de México, el otro se entera de los problemas de, pues yo que sé, de Italia, el que se va a Italia, cada uno de donde esté. Bien. Influencias, muchos son profesores de literatura, la influencia también de su ideología liberal. Es decir, esta gente no va a ser ninguno, o sea, parten de una ideología liberal muy tolerante en cuanto a diferentes elementos, por ejemplo, las relaciones sexuales, a su idea de la modernidad. Y luego ya están las influencias. Influencias sobre estos poetas estaría Juan Ramón Jiménez, las vanguardias, de las que ya hemos hablado, lo que hablamos de la marca sociocultural burguesa, es decir, todos estos poetas proceden de un sector social alto. Bueno, alto, tampoco es que sean millonarios, pero es gente que viene de posiciones acomodadas que no han tenido que trabajar. O sea que muchos de ellos, como verán, acaban las carreras muy tarde y no se les conoce en oficios, porque es que no tenían por qué trabajar. Se dedican solamente a escribir, ¿vale? Entonces, además de eso, pues tienen una ideología cosmopolita, es gente que ha viajado, es gente moderna para la época, deportiva, les gusta el deporte, cosa que entonces es cuando está empezando a producirse esto. Son laicos, no tienen sentimientos religiosos y tienen una relación abierta en los temas sexuales, como pueden verse también, pueden ver en las fotos que
el seleccionado para la presentación. Pues ahí vemos, por ejemplo, una foto de Dalí con Lorca en el lado de la izquierda de la imagen, que tuvieron una cierta relación, pero no se sabe exactamente cuál fue. Podemos ver, por ejemplo, a Lorca también en la imagen del centro. Y podemos ver a Cernuda, pues no sé si será una playa de aquí de Cádiz o de dónde, le podemos ver con bañador en una playa, ¿vale? Bueno, los caracteres de la poesía. Los caracteres de su poesía es que a ellos les gusta la originalidad. Aquí ven un portero, este era el portero del Barcelona, y Rafael Alberti hizo una poesía que se llama Oda a Platko. Y claro, esto entonces era novedosísimo. Pues hicieron una poesía a un portero de fútbol, hoy seguiría siendo novedoso, pero entonces que no se había hecho nunca. Entonces ese afán de originalidad. Luego, por ejemplo, a una de las personas, ¿a quién le ha tocado hacer Underwood Girls? No, es a uno de la otra clase. Vale, pues este poema, Underwood Girls, es un poema que está dedicado a las teclas de una máquina de escribir. Hoy nosotros vemos esta máquina de escribir que ven ahí, la Underwood, y decimos, ¿esto qué es? En aquellos tiempos era como si fuera el ordenador, era una cosa absolutamente nueva, las máquinas de escribir. Entonces es hacer un poema algo que era absolutamente novedoso y original. También se hacen poemas, por ejemplo, a los aviones, que también eran instrumentos nuevos, ¿vale? El surrealismo, que ya les he explicado antes, hay varios libros que son abiertamente surrealistas en la época, Espadas como labios de Alexandre, Sobre los ángeles de Alberti, o El poeta de Nueva York, de García Lorca. ¿Quién tiene que hacer La aurora de Nueva York? No lo hemos repartido. Sí, es que lo puse ayer en internet. Vale, pues hay alguien que le toca la aurora de Nueva York. La aurora de Nueva York es un poema surrealista. O sea que estas explicaciones que estoy dando les resultarán útiles. Vale. El predominio de la metáfora. Mucha atención a leer estos poemas porque muchos están basados en el predominio de la metáfora. Son seguidores de Góngora. Todos. Por eso se llama el grupo del 27. Porque se asociaron o se unieron para hacer un homenaje a Góngora. En 1627 murió y el homenaje se hizo en 1927, 3 siglos después. Como lo que hace Góngora es una poesía muy difícil de entender, como verían el año pasado, y cargada de metáforas, y ellos se proclaman sus seguidores, también hacen una poesía cargada de metáforas y muy difíciles de entender. O sea que es lo que más atención tienen que prestar cuando hagan el contenido de los poemas, justamente es a cómo son las metáforas y qué es lo que significa cada una. Otro de los temas que también aparece en Cernuda es el amor y la naturaleza y el equilibrio entre vanguardia y tradición. ¿Qué quiere decir esto? Que estos poetas son poetas que saben lo que hacen y conocen la historia de la literatura española. La han estudiado. Muchos de ellos son profesores de literatura. Entonces han leído, conocen el Cid, el Mester de Clerecías y se lo conocen bien. Entonces cuando hacen sus poemas intentan mostrar su cultura y partir de la tradición cultural española y darle un aire moderno. Y eso es el equilibrio que viene aquí entre vanguardia y tradición. Vale. Vamos a ver un poco la vía de algunos de los poetas que tienen que hacer los trabajos. Lorca. Bueno, pues Lorca es el hijo de una familia de hacendados que tienen tierras en las afueras de Granada y pues se desarrolla en un entorno familiar pues muy feliz. De hecho, tardó muchísimos años en acabar la carrera porque no tenía la necesidad de hacerlo. Se traslada a Madrid en 1919 a la residencia de estudiantes. Ese es un momento importante. Y otro es el viaje a Nueva York. Ahí ven una panorámica de Nueva York, se ve pequeño, claro, de los años 30. Y imagínense saltar de Granada, que entonces podía tener, pues no sé cuántos habitantes, 100.000, a aparecer en la capital del mundo con rascacielos. Pues de ahí viene un poco ese reflejo que veremos cuando exponga el trabajo su compañero, el que le haya tocado, el de la aurora de Nueva York, ¿verdad? Bueno, hay una serie de elementos recurrentes en su poesía, que son la sexualidad. Ahí ven otra foto de Lorca con Dalí, perdón. El tema de la sexualidad y del amor aparece muy unido en la obra de Lorca y siempre es una sexualidad reprimida, el tema, en sus poemas, en las obras de teatro, por ejemplo. Entonces, si han leído Bodas de Sangre o Yerma o todas las obras, tratan generalmente de una mujer que por la razón que sea no se puede expresar sexualmente como ella querría, ¿de acuerdo? Y entonces
el sexo va a representar la libertad y la dictadura o la opresión van a ser las normas sociales que no dejan que esa libertad se lleve a cabo. De ahí también su empleo del gitano como representación de aquel ser oprimido. Por eso él hace un libro que es El romancero gitano. El gitano lo que está representado también es el oprimido, el perseguido por las normas, por la ley, ¿entienden? Un poco esa es la idea. Lorca es muy importante porque inventa un sistema poético, eso no lo hacen muchos poetas. Cuando decimos que inventa un sistema poético, queremos decir que hay una serie de ideas, por ejemplo, usted de Petrarca, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, estamos hablando de mujer y yo hablo de perlas, ¿a qué me estoy refiriendo? A los dientes, ¿vale? Y si digo, por ejemplo, esmeraldas, ¿a qué me estoy refiriendo? A los ojos. Bueno, pues ese sistema poético lo inventó Petrarca. Es el poeta más importante de la historia de la literatura universal, o por lo menos de la occidental. ¿Por qué? Porque el sistema poético que se inventó Petrarca duró 4 siglos y nosotros lo seguimos, no se aplica, pero nosotros lo conocemos. Hasta gente que no tiene ni idea de poesía conoce el sistema poético. Entonces es el poeta fundamental de nuestra cultura. Pues Lorca también inventa un sistema poético propio. El color verde, por ejemplo, conoce un poema que es verde que te quiero verde, verde, vale. Pues todo ese, hay una serie de palabras que tienen un sentido a través de la poesía de Lorca. Y por eso es un poeta muy importante. Bueno, aquí sale en la colección de sus obras y ahora llegamos a Alberti. Alberti nació en el puerto de Santa María, también es de ascendencia burguesa, su padre tenía una bodega aquí en el puerto, la bodega empieza a ir mal y entonces se trasladan a Madrid. Y allí también está en la residencia de estudiantes, donde conoce a todas estas personas. Y hay una fecha muy importante de su vida que es en 1931, que ingresa en el Partido Comunista. Y de hecho, cuando volvió a España en 1977, fue diputado por el Partido Comunista de España, ¿verdad? Bueno, ahora, caracteres de la poesía. El hermetismo, al que ya nos hemos referido antes, que va a hacer que la poesía suya sea muy impopular. Y seguimos con Alberti, es que esa diapositiva se ha colado. Bueno, hay varias etapas en la poesía de Alberti, no nos vamos a detener en esto. Vale, bueno, pues aquí tenemos ya a Alessandro, nos lo saltamos y ya llegamos a Cernuda. Vamos a ver, Cernuda. Cernuda nace en Sevilla de una familia tradicional, ya decíamos que su padre era militar, la que ven al lado de él es su madre y ese que está vestido ahí de marinerito, también se le ve en pequeño, pues también es él. Ahí se ven 3 fases de su vida, la infancia, la madurez y ya cuando era más viejo. Y luego ahí sí ven una instantánea en la que está la Torre del Oro detrás, en Sevilla, si se dan cuenta. Y bueno, estos son todos sus libros. Todos sus libros en realidad se unen en uno que se llama La realidad y el deseo. Es decir, toda su obra se integra dentro de un solo libro. Son como sublibros dentro de un solo libro. Porque para él, fíjense lo que hemos hablado antes del choque entre el deseo, el ello y la realidad, pues sería el ello, los deseos que nosotros tenemos y cómo chocan con la realidad. Dense cuenta de lo que hemos hablado de su homosexualidad, de su choque con la familia, etc. ¿Vale? Por eso a su poesía la llama La realidad y el deseo. Bueno, en 1923 ingresa en el regimiento de caballería, acaba la carrera en 1926 y a partir de esa época ya empieza su época de poeta. Conoce en 1925 a Juan Ramón Jiménez, en 1926 hace un viaje a Madrid muy importante y conoce a Alto Laguirre, que tiene una editorial, y entonces va a poder publicar ya su obra, y de hecho en 1927 publica su primer libro y participa en el homenaje a Góngora. Vale. Influencias que va recibiendo ya en esta época como poeta. La de Garcilaso, al que ven ahí vestido con la indumentaria de la época, Juan Ramón Jiménez, que es el que está a su lado, Fray Luis de León, que es el que está abajo de todos, y luego Bécquer, y de todo el grupo del 27 en general. Vale. ¿Qué es lo que cree? O sea, estábamos hablando de lo que es el yo real y lo que es el poeta. ¿Qué es lo que cree el Cernuda que es un poeta? Bueno, pues entra en la tradición que hemos dicho romántica. El romántico cree que el poeta es como una especie de transmisor de la realidad. Es decir, es un ser más sensible que los demás
y que capta elementos de la realidad que las personas que no tenemos ese don no somos capaces de captar. Es decir, tienen una visión muy elevada de sí mismos. Se creen que son superiores en ese sentido. No en otros, pero sí superiores en ese sentido. Entonces, esa captación, esa percepción especial de la realidad, tienen la facultad además de transmitírnosla. Hay alguien que, por ejemplo, tiene que leer un poema que de Juan Ramón Jiménez que dice: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Empieza el poema así de Juan Ramón Jiménez. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir es que dice: dame el nombre exacto de las cosas para transmitírselo. Vayan a ese poema de Juan Ramón Jiménez si lo tienen en la no sé qué número para ahora y no puedo salir de la presentación, pero si lo buscan, me parece que era el 35 o por ahí, 32, 33 o 35 por ahí, verán que hay un poema que dice: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Entonces, ahí se puede ver esto que estamos diciendo. Hemos dicho que hay una influencia de Juan Ramón Jiménez en Cernuda, y Cernuda recoge un poco esta percepción de ¿Lo tienen ya adelante? Vale. A ver, léalo, por favor, Marta. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma no dolenta, que por mí vayan todos los que no las conocen. Fíjense, que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Es decir, los seres humanos son personas que no entienden la vida y el poeta, él, se arroga el privilegio de decirnos a los demás qué es lo que son las cosas. ¿Se dan cuenta? Esta idea nos puede parecer más o menos absurda, pero es la idea romántica de lo que es un creador. Ser un creador para el romanticismo es un ser excepcional que no tiene por qué seguir ninguna norma, sino que por su propia libertad nos va a hacer ver cómo tiene que ser el mundo. Le voy a decir una cosa que oí ayer por la tarde en la radio. Estaban haciendo una entrevista a un señor que es un científico, ¿vale? Entonces contó, que yo me quedé algo asombrado, que ahora las grandes empresas tecnológicas a quienes llaman para ver por dónde tienen que ir sus productos es a los guionistas. Los guionistas les dicen ideas que se les ocurren de cosas que se podrían inventar en el futuro, y luego las empresas ven hasta qué punto son capaces de generar realmente ese producto. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, que no lo deciden ingenieros, sino que lo deciden creadores. Pues esto es un poco esto de lo que estamos hablando. Es decir, llega aquí un tío totalmente libre que tiene una imaginación desbordante, ¡boom!, se le ocurre no sé qué, ¿entienden? Y ya llega luego otro, que es el ingeniero, que es el que va a hacer que esa cosa que a él no se le ha ocurrido, se le ha ocurrido al otro, él va a poner los medios técnicos para que eso acabe desarrollándose. ¿Entienden? Bueno, pues un poco esa idea viene del romanticismo. La idea de que el creador es alguien sobrenatural, que tiene unas ideas geniales y entonces vive como un poco en su mundo, ¿no? Esa es la imagen un poco que tenemos. No nos imaginamos a un pintor como un oficinista que se pone con traje y corbata y son las 8, venga, a empezar a pintar. No nos imaginamos eso. Nos imaginamos una persona que hace una vida bohemia, se le ocurre una idea, se levanta a las 4 de la mañana y coge la brocha y se pone a pintar, ¿no? Es un poco lo que nos han mostrado en las películas. Bueno, pues esta es un poco la idea. Vale. Se va a Francia hasta 1927 como lector. Eso es una beca, ¿vale? Como lo del proyecto Erasmus este que hay ahora, pues parecido. Y luego se va a ir al exilio americano. Primero va a estar en Estados Unidos. En Estados Unidos está hasta el año 52, me parece que es. No le acaba de... O sea, él quiere irse a un sitio donde se hable español y acaba yendo a México. Y a partir de 1952 empieza a dar clase en México y se instala en México, porque él luego se va a colocar como profesor de literatura, a pesar de que él la carrera que tiene es la de Derecho, ¿vale? Entonces hace una obra unitaria, que es esto que hemos hablado ya de la realidad y el deseo. Y aquí pues siguen habiendo fotos de Cernuda, más o menos de esta época, en la que él cuenta, pues ya se va al exilio con X 40 años o algo por el estilo, 30 y tantos años. Bueno, en 1929 en Madrid va a tener un amor con un personaje que se llama Serafín Fernández Ferro, que va a tener algunos poemas que le dedica a esta persona. Cuando lean su biografía verán que sabemos cómo se llamaba su amante, porque otros poetas lo cuentan en sus memorias.
¿vale? Me parece que es Vicente Alessandre el que cuenta el nombre de este señor, Serafín Fernández Ferro. Bueno, como decíamos, tiene un exilio británico del 38 al 47, luego a Estados Unidos del 47 al 52 y luego al exilio mexicano del 52 al 63. Vale. En esta época se produce una cosa importante para él y es que hay un grupo de poesía en España que se llama Cántico que le reconoce como su maestro y eso para él, para Cernuda, pues es muy importante. Aquí ya vemos fotos suyas de esta época y aquí nos faltaría decir que aquí tiene un nuevo amor, una persona mexicana a la que le hace un poema que se llama Poemas del Cuerpo, ¿vale? Que es otro amante cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que también se sabe quién fue. Vale. Y luego, temas de Cernuda. El amor, es decir, esto puede serles útil para ver de estos temas cuál es el que aparece en su poema. El amor no disfrutado como experiencia real, sino presentido. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando una persona anhela el amor, pero todavía no lo tiene. Lo está presintiendo que se va a producir en su vida, pero todavía esa realidad no ha aparecido, ¿vale? Luego ya como experiencia dolorosa, porque sus relaciones amorosas no fueron satisfactorias, o sea, tuvo frustraciones amorosas, y luego las breves experiencias felices amorosas. Más o menos esas serían las tres vertientes que aparece del amor. Luego el paso del tiempo y las etapas vitales, una de sus obsesiones, el envejecimiento, todo esto, la naturaleza, la soledad y el sentirse diferente, el deseo de encontrar un mundo habitable que no reprima ni ataque al individuo que se siente y se sabe diferente, es decir, la búsqueda de un paraíso, y el deseo de encontrar la belleza perfecta que no esté ensuciada por la realidad o por la materialidad. Vale, pues estos serían los temas básicos de Cernuda. Bueno, el trabajo, realmente ya hablamos ayer cómo había que hacerlo, el PowerPoint y las partes que tiene, con lo cual pueden consultar en el propio blog, pues qué es lo que hay que hacer y ya está. Y esta sería un poco la presentación. Así que ahora ya lo que entramos es en el capítulo